Hola, voy a comentar un poco sobre Orlando Fassborda, el cual nació el 11 de julio de 1925 en Barranquilla, fallecido el 12 de agosto del 2008 en Bogotá a causa de su muerte insuficiencia hepática, educación, Universidad de Florida de 1955 en la Universidad de Minnesota, el cual ¿quién fue Orlando Fassborda? Orlando Fassborda desde 1925 al 2008 fue un profesor de la Universidad Nacional de Colombia y un gran investigador. Se destacó por sus estudios sociológicos, educativos, históricos, de cultura y religión, de teoría y práctica social, investigación participativa, ordenamiento territorial. También se considera el padre de la sociología en Colombia. Orlando Fassborda, influyente intelectual, sociólogo rural que impulsó la investigación participativa y la sociología comprometida, dejando un diálogo fundamental con las obras como La violencia en Colombia y sentando bases para la sociología moderna del país a través de su enfoque y en la realidad social y el desarrollo comunitario. También nos deja un extenso legado de movimiento social al mundo académico debido a su compromiso militante de la investigación, acción participativa del IAP. Es un metodológico que surgió del debate de una época de auge de la sociología colombiana y comenzó desde la década de 1960, donde Orlando nos da a conocer de que no es solamente una educación popular, sino también es una educación investigativa, salirnos un poco más allá del contexto y de indagar y buscar esas investigaciones, esos hallazgos de dichas teorías, no solo buscar en otros conceptos, sino de nuestros propios territorios, localidades, barrios, eh, región cultural, ¿sí? De indagar un poco más sobre nuestra cultura. Orlando nos ofrece también ese legado de trabajar junto a la comunidad, ¿sí? De indagar cuáles son las necesidades de la comunidad, no solamente mediante libros y teorías, sino pues ir al terreno, indagar sobre esa información, de sustentar un trabajo eh, productivo, enriquecedor, no solamente para nuestra carrera, sino de llegar a ese territorio o a ese lugar donde queramos realizar nuestra investigación y ejecutarla eh, con esa investigación-acción que nos ofrece Orlando Fassborda. La educación popular también nos indica de que no solamente eh, el docente explica base a libros y sustentaciones teóricas, sino también es de ir a indagar eh, a terreno, de buscar cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Ese sería como mi aporte con Orlando Fassborda. Siguiendo con la presentación, mi nombre es Milton Aquite Quilcue, soy docente indígena, pues también hago parte de, un, de, un- de una comunidad indígena del pueblo Nasa. En ese sentido, eh, este curso de Orlando Falsborda, por un lado, me ha permitido entender, ¿no? Todas esas dinámicas de dominación, me ha permitido, por ejemplo, entender por qué hoy por hoy muchas comunidades no están sometidos por la iglesia católica, evangélica, ya de cómo mm, desde la escuela, ¿no? Los colegios y escuelas pues, vienen siendo direccionados por la Secretaría de Educación, pero no tienen en cuenta, ¿no? En en sus criterios no tienen en cuenta la realidad, pues, que tiene cada comunidad indígena. En ese sentido,
Orlando nos invita, ¿no? A liberarnos de esa lógica pues colonialista. Y en ese sentido rescato pues mucho la investigación acción participativa, porque las comunidades indígenas creo que lo utilizamos mucho porque se vienen generando nuevas propuestas de transformación. Mm, y una propuesta de transformación que se viene trabajando, por ejemplo, en mi comunidad tiene que ver con la educación. Se viene trabajando una educación propia, intercultural, basada pues en las necesidades y en el rescate, ¿no?, de las dinámicas culturales y colectivas y cosmogónicas del pueblo Nasa. En ese sentido, esta metodología ha sido eh, muy importante para las comunidades, porque nos permite que todos nos involucremos en una realidad, y a partir de ahí pues se generan propuestas alternativas para solucionar un problema. También rescato mucho de Fals Bordan el concepto de sentipensar. Creo que también las comunidades lo utilizamos mucho, porque según la cosmovisión, eh, la razón y el corazón deben estar unidos, ¿no? Y ahí pues para generar conocimiento. En ese sentido, los mayores resaltan mucho esa parte, el investigar con el corazón. Finalmente resalto de Orlando Fals Bordan pues que me ayuda, ¿no?, a reafirmar más mi identidad como docente indígena. Su pensamiento me ofrece herramientas para resistir al colonialismo intelectual, para revalorar más el saber de las comunidades, para transformar la educación en un proceso comunitario y para asumir la docencia con un compromiso ético y político en mi comunidad. En ese sentido, Orlando, más que un autor, se convierte como un compañero de camino, alguien que entendió que la verdadera ciencia nace de la comunidad, del pueblo, y vuelve al pueblo, como la palabra que se siembra en la minga y florece en la comunidad. Buenos días, ilustres compañeros. El tema que abordamos tiene que ver con el pensamiento crítico del sociólogo, escritor y pensador colombiano Orlando Fals Borda. Algo que me puso a reflexionar mucho sobre la realidad que ocurre aquí en esta bella isla sanandresana. Tiene que ver con la exclusión, con esa marginalidad de la que Fals Borda criticó como realidad que conlleva a una inconformidad por esa desigualdad que desemboca en verdaderas fases de conflicto social. La enseñanza central de Orlando Fals Borda tiene una gran importancia de comprender la realidad desde la experiencia de la gente y la acción colectiva. Efectivamente, la sociología participativa no puede ser que la sociología
se limite a la observación externa de los fenómenos sociales, sino que hay que abogar por una participación activa de las comunidades en la investigación. En sus estudios, Falsborda demostró que las personas marginadas, como el campesinado, los trabajadores, no eran solo sujetos pasivos de la investigación, sino que había que darle una participación a los mismos, sociológicamente. Ellos son los verdaderos protagonistas de esa investigación, porque son ellos los que van a suministrar la información sobre esas necesidades que no pueden satisfacer. Tenemos entonces que el maestro Falsborda era un crítico fuerte de la violencia. Y lógicamente me remite esa enseñanza a lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, en la que, si bien es cierto, el grupo M-19 que se tomó el palacio en su momento, quizás no fueron con una iniciativa propia de violencia, sino de tratar de satisfacer su necesidad de su momento bajo alguna otra forma menos la violenta. Sin embargo, aunque así lo fuese, no se podía combatir una violencia con otra violencia, porque eso genera lo que dice Falsborda, una consecuencia nefasta, y es la vivida en el holocausto del Palacio de Justicia. ¿Cuál fue lo que desencadenó tanta pérdida de vidas de los honorables magistrados? Hernando Reyes Echandía y muchos más, como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados quizás no esperaban una solución violenta como la que en su momento el primer mandatario de la época optó por asumir, decir, dar la orden para que se tomaran el palacio, las fuerzas militares violentamente. La violencia no puede combatir la violencia. Ahora bien, volviendo al tema de aquí, de San Andrés Isla, donde a la etnia raizal sanandresana se le tiene marginada en sus derechos, excluida en sus derechos, muy a pesar de que la Constitución del 91 confiera unos derechos considerados como fundamentales, resulta que no satisfacen las necesidades de nuestra comunidad raizal. Una de las críticas más importantes hacia las estructuras de desigualdad en Colombia se vive aquí en San Andrés Isla también. Al excluir a nuestra comunidad en la participación
y tenemos que decirlo así, económica, social, ¿qué ocurre? Una insatisfacción. Esa sociología raizal que nos enseña este gran pensador Orlando Fals Borda es algo tan intelectual que perdurará para siempre en las conciencias de aquellos que nos agrada estudiar pensamientos tan sabios como ese. Muchas gracias.